Desde ahora y hasta las 13, la información más estratégica de la región sur del continente. Actualidad y Mercosur. Conduce Miguel Ponce. Pero muy buenos días, buenas tardes, siempre tenemos esta duda aquí en este horario que sería un híbrido, ¿no es cierto?, en el cual los que han almorzado pueden ya decir buenas tardes, los que no hemos almorzado seguimos diciendo buenos días, y técnicamente no está resuelto si a partir de las 12, donde los americanos y los ingleses y el uso inglés ponen PM, ya hay que decir buenas tardes. Recién hablábamos con Emiliano en el pase. Nuestra idea hoy es poder iniciar de alguna manera este año político en la Argentina, que ya está, diríamos, a full casi, particularmente con la temperatura que adquirió la semana pasada, tratando de tener una mirada global, ¿no? ¿Qué quiero decir una mirada global? Quiero decir que la idea es ver si podemos tener un panorama de los cambios internacionales, su implicancia en relación a la región. Recordemos siempre que esto es Actualidad y Mercosur, y de allí bajar en el nivel de detalle de lo que implica, también para lo que es el Mercosur, que en Argentina tengamos un año electoral. Hay quien le da más importancia, hay quien le da menos, hay quien le da un tema de relativización, ¿no es cierto? Y otros que piensan que las cosas que no se hicieron hasta que finalizaron el año pasado, es decir, el primer año y pico de gobierno, bueno, ahora tendrían algún grado de amesetamiento o inclusive disminución en su impacto. Quien mucho más extrañamente lo plantea es los que dicen: no, señores, no se va a poder hacer nada porque ya estamos en año electoral. Y esto se nota inclusive con la relativización, el amesetamiento, la situación de anuncio de cambio de tarifas que se están planteando, como asimismo la prácticamente ya decidida acción de gobierno que va a implicar que a las paritarias todas vayan a cerrar por encima de la pauta inflacionaria. Es decir, el año electoral condiciona el monto y el porcentaje de cierre de las paritarias, que al comienzo venían planteadas como la actualización más cláusula gatillo, y ahora vienen planteados como actualización más un 4 o 5% por arriba, es decir, recuperación de impacto y pérdida de poder salarial del año pasado, y unos puntos más, de manera tal de que esto que está pesando tanto, que cada vez está pesando más, que es el enfriamiento del mercado interno, comience a revertirse, particularmente con la sensación que tenga la gente en relación a su capacidad adquisitiva. Es obvio de que todas las fichas hoy, y las del comercio exterior y las del Mercosur, se van, en términos de Argentina, ¿no es cierto?, se van alineando teniendo en cuenta este marco condicionante. Entonces hemos buscado, sin duda en unos minutos esperamos estar ya charlando con él, alguien que precisamente nos pueda hacer un análisis de lo que han sido las tendencias más importantes en términos internacionales. Digo, hoy vemos algo que en otro momento uno hubiera dicho es casi una cargada por el inverso, ¿no es cierto?, o por la inversa. Cuba y China se quejan del proteccionismo y del cierre de la economía de Estados Unidos y del mundo occidental, y su impacto en el mundo occidental. Repito por si alguno no vio algún título de los diarios principales: China y Cuba se quejan por la disminución del libre comercio y el aumento de las tendencias proteccionistas a nivel comercio internacional. Es sensacional, es sensacional. Francamente, insisto, sería cómico si no fuera trágico. Pero digo, este tipo de movimientos, este tipo de escenarios, este tipo de incertidumbre que se ha instalado
en la política global del comercio exterior. El impacto que está teniendo y que se está reflejando en algunos cambios de tendencia que particularmente esta semana hay un leading case el día miércoles, ¿no es cierto?, cuando se realicen las elecciones en Holanda y estemos todos muy atentos al crecimiento, triunfo o no triunfo de la derecha en un país donde tradicionalmente la derecha ha sido absolutamente débil, particularmente las últimas décadas, hace de que sea imprescindible tratar de escudriñar, de mirar dinámicamente, ¿no es cierto?, cómo va a evolucionar esta película. Es obvio de que el tiempo de Trump tiene una lectura que puede ser hecha desde la política interna de los Estados Unidos. Ese es un segmento no menor, no menor, pero tiene otra implicancia, otra mirada, otro impacto, si uno analiza cómo van variando los flujos comerciales y particularmente cómo pueden variar en el resto del año, por ejemplo, y de aquí en más. Y allí, como decíamos en la semana pasada, entran a aparecer, además de situaciones de crítica y de crisis, entran a aparecer oportunidades. Bueno, es muy importante que Argentina tenga en claro que esas oportunidades no son aprovechables de manera automática. No es que necesariamente estamos condenados al éxito y a tener que aprovecharlas. Podría llegar a ocurrir que pese a que México ha resuelto comprarle al Mercosur, particularmente a Brasil y a Argentina, todo lo que anteriormente le compraba en términos alimenticios a los Estados Unidos, estemos tan mal competitivamente que no podamos aprovechar estas oportunidades. Y tengamos en claro, cada vez que aparecen oportunidades de esta naturaleza, hay una fila, hay una cola de quienes pretenden aprovecharlo. Entonces, van a estar muy alertas si nosotros logramos vender, qué montos logramos vender y de qué manera podemos aprovechar lo mejor posible esta crisis que puede transformarse en oportunidad, particularmente en algunos temas puntuales. Ustedes fíjense, acaba de terminar Expo Agro, ¿no es cierto? Ha sido la mayor Expo Agro, algunos dicen de la historia, pero aunque no lo fuera de la historia de la década seguramente, tiene que ver con el sector más dinámico de nuestra producción primaria e industrial, las de valor agregado también. Entonces, uno a priori diría, no, si nos está yendo también en este segmento y las oportunidades que entran a aparecer están vinculadas a ello, obviamente debiéramos poder aprovecharlo en la integralidad. No es tan así, muchachos, digámoslo con todas las letras. Estamos caros, estamos con problemas logísticos que aumentan precisamente o agravan esta situación de costos y por lo tanto tenemos que estar alerta de qué manera se comienzan a corregir estas competitividades que por un lado tienen que ver con lo que se haga del portón de la fábrica hacia adentro, es decir, la competitividad interna, y por otro lado lo que se haga de la fábrica, del portón de la fábrica hacia afuera, es decir, la competitividad sistémica en la cual el Estado tiene mucho para decir. Habíamos prometido, lo adelantamos a través de las redes sociales. El amigo Gabriel Rubinstein debiera estarnos escuchando y para que podamos conversar con él, ahora que ha sido elegido el economista del mes de acuerdo al ámbito financiero. ¿Es así, Gabriel? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por los elogios. Qué alegría escucharte, y teníamos mucha ansiedad, lo comentamos recién con Emiliano Gali en el pase de su programa anterior al nuestro, de que queríamos tenerte hoy, porque de alguna manera el año político está empezando con todo en la Argentina, y entonces nos interesaba, vos que venís monitoreando desde hace tanto tiempo la situación mundial por un lado, la situación regional por otro, o dentro de la mundial, algunos de los mercados, ¿no es cierto?, y dentro de ellos los regionales, y lo nacional, ¿cómo nos podías plantear una suerte de mirada, que saliendo de la coyuntura del día a día, etcétera y demás, nos dieras una observación de cómo estás viendo el año? Bueno, a nivel global, lo resumiría en todo. Estamos muy, llamémosle así, girando alrededor del impacto de Donald Trump. Obvio.
y por ahora podríamos decir que es mucho ruido y pocas nueces, que no hay ningún cambio demasiado concreto. Ha habido una readecuación de los mercados, una cierta suba de la tasa de interés de largo plazo, que es probablemente la variable que más nos afecte, pero digámosle bastante moderadamente. Estamos en niveles entre 2.30 y 2.60, ahora más cerca de 2.60, pero no es un gran impacto. Y hay otras cosas que hay mucha cosa con fuerte repercusión simbólica, imágenes y demás, desde el muro de México y otras cosas, pero no hay un cambio fuerte. Incluso la economía americana está dando muestras de más vigor, y el crecimiento mundial se ha revisado hacia el alza en las principales regiones, en Estados Unidos, en Europa, en China también, en Japón. En Brasil mismo se espera un repunte, aunque vaya agarrando más vuelo hacia el año que viene. Pero bueno, digamos que no hay hay riesgos de que las cosas se desbarranquen, especialmente desde lo político, si hay un conflicto que se va de las manos entre Estados Unidos y China, pero parecen escenarios poco probables. Lo más probable es que siga este escenario más moderado de lo que aparece en lo que es la parte, llamémosle, declarativa, ideológica, mediática, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un escenario por ahora benigno, diríamos, es benigno con más riesgos. Benigno, no con más riesgo. Esto es así la visión, diríamos, que estás teniendo. Y, por supuesto, le agregás o le asociás un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Por eso, el riesgo está ligado a incertidumbre. De hecho, los pronósticos de tasas de interés varían de largo plazo. La tasa de 10 años, hay pronósticos, digamos, que dentro de 2 o 3 años esta tasa va a estar en el 1,5, o sea que va a bajar, y hay pronósticos que llegan a 6%. Entonces se ha abierto la volatilidad de los bonos y de las tasas esperadas. Es un factor de incertidumbre. Pero por ahora los movimientos son cautos, incluso la FED también es cauta en sus pronósticos de cambios de crecimiento, cambió muy poquito. Más bien se espera que el déficit fiscal no se vaya al demonio, porque hay un cierto consenso entre republicanos y demócratas que si hay bajas de impuestos y suba de gastos va a tener que compensarse de alguna manera, y no todo ir a aumento de deuda que en forma, digamos, demasiado fuerte. Correcto. Entonces yo diría que al fin del día no hay tantos cambios. Bien. En ese sentido, ¿cómo estás mirando a la región? Bueno, después de un periodo al principio de fuerte impacto negativo cuando subió Trump, en general hubo recuperación en todos los mercados, incluso en México, que por lo bajo, digamos, es como que Trump dice una cosa y por lo bajo el canciller se reúne con sus pares en México y suavizan las cosas, y no son tan dramáticas, digamos. Es como que se creó hay un miedo, pero después no es tan dramático. De hecho, el peso mexicano se viene apreciando. México ha sido una muy buena apuesta en estos últimos 2 meses. O sea que y otras economías, digamos, mismo las bolsas están en niveles de toda la región, en niveles más altos que antes de Trump. Claro. Entonces es como que hubo un bajón fuerte y después una recuperación. Diría también un escenario aceptable, menos benigno tal vez que lo que es en Estados Unidos, el cambio menos benigno que Estados Unidos y otros, pero digamos bastante aceptable, ¿sí? Claro. Entonces, Te hago una pregunta. En esta línea, vos estás viendo que la situación de Brasil, que aparece todos los días, nos parece una complicación, puede llegar a haber tocado fondo y estar en un punto ya de empezar un rebote, o lo notás siempre por ahí abajo? Mira, parecería que hay una situación de mejora, o sea, que se tocó fondo y que habría mejora. Sí. Pero a ver un segundito acá. Por favor. Pero bueno,
digamos que hay una situación de mejora que ameritaría pensar que va a haber un rebote, aunque para ahora se nota que va a ser un rebote leve. ¿Sí? Absolutamente. O sea, por ahora se espera que engrane un poquito más adelante. De todas maneras ha habido digamos, signos de confianza, apreciación del real en todo este tiempo. El real está más bajo, digamos, más fuerte el real, o sea, el dólar más bajo que lo que estaba también al principio de Trump. Ha habido una bajada del riesgo país, o sea que en realidad hay condiciones como para esperar una mejora. ¿Sí? Vale. Porque para nosotros, vos lo sabés, es central lo que ocurra con Brasil, digo, desde la perspectiva de nuestro principal socio comercial. Ahora, yendo ya a lo que en tu último informe tocas en el capítulo argentino, me interesa mucho cómo ves este año político, pero particularmente dentro de este año político, cómo ves la economía en el marco de un año político. Bueno, la economía está, digamos, ha repuntado fuerte octubre, noviembre, diciembre. Hay algunas dudas enero, febrero, pero todavía muy poco dato como para sacar una conclusión. Este año es un año donde deberían el consumo estabilizarse y ganar un poco de tracción porque los salarios deberían subir un poco respecto a la inflación. Claro. O sea, no veríamos nada dramático como al principio del año pasado. O sea, que están las condiciones para un rebote y que la economía vaya bastante bien, aunque eso sea un poco tibio para el conjunto de la población, porque a lo mejor si la economía crece 2,7% este año, no es algo que despierte ninguna euforia, va a ser digamos, percibido con cierta tibieza y a lo mejor no ayuda demasiado al gobierno en las elecciones. Quizás lo que se pueda aspirar es a que no perjudique, claro. No más que decir una ayuda muy concreta, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, la economía está mejorando, y en general está mejorando en las inversiones, está mejorando en el agro, que ya venía mejorando, y diría que hay un poco más de crédito, y en todas las áreas uno puede decir que hay una situación de mejora, demasiado tibia tal vez para lo que el gobierno le gustaría, para las aspiraciones políticas, etcétera, etcétera, pero creo que la lucha va a ser más que nada política, en términos políticos, la capacidad del gobierno de inspirar confianza y detallar en el terreno político, ¿sí? Correcto. Creo que ahí hay muchas dudas y también hay un crecimiento de Cristina, eso un poco genera temor, y hay que ver cómo se organiza el peronismo, pero bueno, entramos en una lucha donde no hay grandes cosas para exhibir en materia económica. Correcto. Que de todas maneras que está en un proceso, llamemos, de un ciclo grande de transición, porque cuando uno ve, cualquiera hubiera sido el gobierno y cualquiera sea el gobierno, podemos conjeturar que es un periodo de pocas buenas noticias, porque el salario a lo sumo le ganará un par de puntitos a la inflación, pero no vamos a tener el salario real que tuvimos, por ejemplo, en mayo del 2013, que fue el máximo. Claro. O sea que estamos en un proceso de no muy buenas noticias. Estamos de acuerdo. Y eso hay que trabajarlo políticamente, porque hay que, digamos, la resolución de los desequilibrios no es gratuita, ¿no? Está muy claro. Ahí me interesa, este fin de semana fue muy comentado, yo recibí muchos llamados, seguramente vos habrás recibido más, por un reportaje muy amplio que le hacen a un colega tuyo, Miguel Ángel Broda, que se despacha, a mi juicio, más político que económico, pero con una mirada económica, reconociendo avances, pero muy críticas en relación a la política económica y particularmente a la gestión de la política económica. ¿Qué opinión tenés en términos de precisamente estos 7 ministerios, esta manera de gestionar, la coordinación que fue la excusa con la cual se lo desplazó Alfonso Pratgay, y que evidentemente continúa, diríamos, no exhibiendo niveles que ameriten ponderación, ¿no es cierto? Digo, en términos de coordinación. ¿Cómo estás mirando todo eso? Bueno, acá, digamos, el gran coordinador es Macri. Claro. Y cualquier falla que él tenga
tanto en su coordinación personal como en la delegación de esa coordinación, la paga directamente. Y se va a notar. Entonces, no me gusta mucho el esquema que están implementando, pero tampoco, vamos a ponerlo así, cada uno tiene su estilo. El tema es decir, bueno, vos hacelo con tu estilo, pero hacelo bien. Claro. El año pasado fue negativa la experiencia, porque mientras hablaban de una meta inflacionaria, Macri reafirmando que va a ser más cerca del 20% que del 25% anunciada por Prat-Gay, dentro de esa banda, a la poca semana dieron aumento del 35%, tarifa 400%, el dólar subió de 13 a 16, 40% desde un nivel, digamos, anterior. Entonces, como si fuera, bueno, con todo eso fue súper descoordinado. Sí, claro. Entonces, y los errores se ven ahora, porque todo este malestar social que hay es mucho más fruto de todos los problemas que del 2016, de los primeros meses, que de la situación actual, que podría ser mucho más benigna. Entonces estamos como una mini herencia de los errores que hizo el gobierno durante 2016. Este año parece que las cosas están mejor, pero bueno, por ejemplo, hay más dureza con el tema salarial para decir, bueno, si se fija una meta del 17%, no pueden hacer cualquier aumento de salario. Ahí está. Entonces, pero de todas formas, interrogantes, porque yo veo mejor enfocado el gobierno ahora. La lucha salarial con los docentes, por ejemplo, es importante. El año pasado se desbarrancó, y otras paritarias son un tema importante. Y si no, va a haber una descoordinación muy grande entre lo que haga el gobierno y lo que pretenda el Banco Central. Entonces, ahí hay temas de macroeconomía que alguien los tiene que dirimir. Y hoy es Macri. Será Macri le irá a dirimirlo vos a Quintana, no lo sé, pero tampoco Quintana emerge como una figura tan fuerte. Sin duda. Entonces, faltan figuras típicamente fuertes. Uno le gustaría que sea un estilo, yo pienso estilo más Lavagna, estilo, si quiere, más Cavallo, lo que sea, donde hay un apoyo político del presidente a una figura que hace la gestión técnica. A mí me gusta más ese esquema. Sí, estamos más acostumbrados, ¿no? Estamos más acostumbrados. Creo que especialmente en una situación de transición y de donde tenés que ser súper sofisticado para no cometer errores, para mí es más apropiado. Sin duda. No estamos en un domingo veraniego, estamos en una situación complicada. Se evitó una crisis muy grande, pero hay que administrar, digamos, toda esa situación muy compleja. Entonces los errores se pagan caros, y bueno, dentro de esos errores están los problemas de coordinación, y bueno, una mente coordina mejor que 10 mentes. Sin duda. No, pero además, yo no sé si a vos te pasa, Gabriel, uno permanentemente está charlando con gente de afuera, ¿no es cierto? Tipos que tienen empresas acá y por lo tanto tienen un mayor conocimiento que aquellos otros que, siendo extranjeros, están pensando en invertir a partir de instalarse en el país. Y te preguntan muchísimos, ¿cuál es el rumbo? ¿Cuál es el programa? Y yo termino contestando metas, porque nos enteramos de metas más que de programas. Entonces, la inexistencia de una figura fuerte, sumado a la no explicitación de un programa, me parece que te genera dificultades, ¿no? Sí, yo creo que hay ideas, fuerzas que se saben, digamos, que el gobierno pretende en términos de favorecer un clima de negocios apropiado para la actividad privada, sin duda. La inserción al mundo, llegar un poquito a equilibrios fiscales de a poco, que entonces no haya que endeudarse, llegar a inflación más baja, una macroeconomía más ordenada y un ambiente más favorable para la inversión privada. Esa idea, fuerza, está instalada, y creo que hay bastante consenso que el gobierno va en esa dirección. Me parece de afuera percibir, digamos, un miedo estaba en cuanto a la capacidad del gobierno para bajar el déficit. Así es. En ese sentido, el gobierno avanzó bastante bien en fijar metas bastante realistas, en hacer aumentos tarifarios bastante fuertes que tienen su contracara negativa en inflación, pero sí tienen su contracara positiva en bajar el déficit. Y también, digamos, en términos de que
tiene intención de avanzar en esta política, y el miedo fuera es, bueno, que haya la capacidad política para hacerlo y que le vaya bien al gobierno de las elecciones, no sea cosa que le vaya mal y se ponga en tela de juicio este tipo de programa, aunque no sea un programa detallado, que este tipo de concepción. O sea, vamos a ponerlo así, si Cristina se presentara y gana en Buenos Aires, es un problema, porque todos van a decir, uy, acá no sé qué va a pasar en Argentina. Obvio. Sí, sí, sí. Ahora, teniendo en cuenta precisamente esto que estás diciendo y el año electoral, la opción reducción del déficit fiscal versus mejora del mercado interno, ¿son compatibles? Bueno, sí, son compatibles, yo te diría casi una regla de corto plazo. Me refiero en el corto, claro. Sí, una regla de corto plazo que tomaría si fuera gobierno, es decir, que los salarios no pierdan ningún mes o ningún bimestre contra la inflación. Es garantizar un consumo acorde, digamos, que no haya baches salariales, que eso pueden crear perjuicio en el consumo y sensación de que la economía no arranca. O sea, si el gobierno puede ser de alguna manera cuidadoso en eso, que no es tan fácil porque son centenares de paritarias, pero si el gobierno puede ser cuidadoso en eso, yo creo que no va a haber digamos, que se va a poder manejar la coyuntura. No se puede fogonear el consumo en forma fuerte, sí, pero por lo menos que no haya un parate. O sea, de hecho han habido ahora retrocesos en las subas tarifarias previstas. Así es, se han moderado. Han amortiguado. Se han amortiguado, pero la fuerte, que es la eléctrica, se hizo. Y eso es lo que más dificulta, es el cumplimiento de la meta del 17%. Llegado al caso, el gobierno tendría que tener alguna flexibilidad. Ahora, si la inflación es 20, 21, 22, no es ningún drama tampoco. Total acuerdo. Entonces, pero nosotros pronosticamos que la inflación será 22 y los salarios aumentarán en promedio 24. Bien. Y eso es compatible con una economía creciendo cerca del 3%, que es lo mejor que en este contexto se puede obtener. Y ya nuevamente traslada la lucha a un terreno ideológico político, porque económicamente un boom no va a haber, pero sí se puede evitar totalmente que sea otro año negativo, eso sí. Correcto. Eso es un poquito la semblanza general, ¿no? Correcto. Te sabemos apurado, Gabriel, entonces el último punto, que también la gente te para en la calle y te dice, bueno, ¿y qué va a pasar con el dólar? A vos te debe ocurrir. Yo el dólar creo que va a estar tranquilo, creciendo menos que la inflación. Creciendo menos que la inflación. Sí. Si estaría al final del año 18 es más o menos lo posible. Creo que estos meses va a estar un poco más quieto, quizás después esté un poquito más movido, pero lo veo como una variable que no se va a escapar. O sea, si se escapa va a ser por algún shock externo inusual, o por algún shock político medio dramático. Si no se va a escapar. Correcto. Gabriel, excelente, hemos podido recorrer la problemática más global en términos internacionales, el impacto en la región y fundamentalmente, bueno, cómo estás mirando lo que va a ocurrir en la economía en este año electoral. Te reagradecemos y seguramente te vamos a molestar para monitorear un poco cómo evoluciona todo. Un gran abrazo. Bueno, gracias a vos y un abrazo grande. Así es, muchísimas gracias. Amigos, lo escuchaban directamente. Gabriel Rubinstein, el titular de Rubinstein y Asociado, fue elegido el mes que acaba de finalizar como el economista del mes, allí por Ámbito Financiero, que siempre elige uno como abanderado mensual, y con esta su mirada. Hacemos un intervalo y escuchamos un tema musical y ya volvemos con Actualidad y Mercosur. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. ¿Sabés por qué somos el primer puerto argentino en el Río de la Plata? Porque nuestra ubicación estratégica reduce 8 horas la navegación y los costos del peaje. Porque grandes empresas eligieron nuestros muelles para operar y tenemos la terminal de contenedores más moderna de Latinoamérica. Porque contamos con un servicio ferroviario propio y permanente y seguimos invirtiendo maximizando los recursos. Puerto La Plata,
Presidencia Ingeniero José María Dot. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Volvemos aquí con Actualidad y Mercosur, ¿no es cierto? Hoy, que es ni más ni menos que el lunes 13, digamos bajito el 13, para respetar a los cabuleros, ¿no? Tenemos un tema que lo soslayamos, lo tocamos así muy de costado con Emiliano Gali, que está vinculado a un anuncio que aparece, el diario que más lo desarrolla hoy es el diario BAE, que dice particularmente que el gobierno analiza poner barreras a la importación en los sectores sensibles. ¿De qué se está hablando? En realidad, producto, ¿no es cierto?, de la masividad de la movilización de la CGT del otro día, quedó en el foco de la tormenta política y del reclamo el titular, precisamente, o los titulares del ministerio donde se dirigió la manifestación, es decir, el Ministerio de la Producción. Allí Pancho Cabrera y su gente, ¿no es cierto?, particularmente Brown, son cuestionados por algunos motivos muy específicos. En el caso de Brown, el acento está puesto más que en la problemática del comercio exterior, en la problemática del comercio interior y en particular la situación de los precios, ¿no es cierto?, de los precios fundamentalmente los de la canasta familiar, que por supuesto son los que más implicancia y repercusión política y electoral y social tienen, ¿no es cierto?, en un año como el que hemos estado describiendo recién. Por otro lado, en términos de Cabrera, se le pone más diríamos, el acento en algunas cuestiones que han generado la pica, ¿no es cierto?, con tanto la Unión Industrial Argentina como con la propia CGT, o algunos sectores de la CGT para ser más precisos. ¿Qué, diríamos, solución, camino se había seguido hasta ahora en relación a un reclamo que, como lo decíamos con Gali, adquiere fuerza minuto a minuto, y lo hemos tocado en estos micrófonos más de una vez? El debate, ¿no es cierto?, apertura-cierre, protección o apertura, digamos, en términos de importaciones, cuánto de dimensión real tiene, cuánto de dramatismo en su impacto sobre el mercado interno, el consumo, la producción, esto genera. Y bueno, en ese marco de debate, el gobierno había tenido o tiene algunas herramientas. La primera herramienta fue que aumentó a niveles insospechados la cantidad de posiciones arancelarias que fueron colocadas bajo licencias no automáticas, bajo el régimen de licencias no automáticas, que es uno de los regímenes establecidos, aceptados, planteados por la propia Organización Mundial de Comercio. Esto obviamente implica protección, obviamente implica particularmente protección de los sectores sensibles, ¿no es cierto? En algunos casos esta cifra, diríamos, tan abultada, digo, recordemos, un gobierno proteccionista como era el de Néstor y Cristina tenía 600 posiciones arancelarias bajo licencias no automáticas, cuando existían las licencias no automáticas en la etapa anterior. Hemos reabierto la utilización de esa herramienta colocando 1000 más, o sea, 1600 posiciones arancelarias se encuentran bajo licencia no automática. Entonces uno diría a priori, ¿este es un gobierno más proteccionista que el anterior? No, porque tiene que ver con cómo se administra, en definitiva, con los grados de arbitrariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta que, sin duda, la mayor afectación que hay a la actividad es por el enfriamiento del mercado interno y
la caída de las exportaciones, esencialmente por la crisis de Brasil. Sin embargo, se desvía eso y en lugar de tocar eso como principal, se plantea que la agresión de las importaciones es lo fuerte. Suena a una apertura de paraguas, teniendo en cuenta que sí hay una amenaza grande de que pueda haber un aluvión de importaciones a partir de que el mundo gradualmente se hace cada vez más vendedor y que particularmente hay dos grandes mercados productores de productos terminados, como pueden ser China o México, que sin duda van a tener stocks o que peligran muchos de los stocks que hasta el fin del año pasado estaban ingresando al mercado de los Estados Unidos. Estos sobrestocks que queden disponibles seguramente van a buscar otras regiones y allí, tanto el Financial Times, nosotros, etcétera, venimos diciendo que una de las áreas más afectadas sin duda va a ser Latinoamérica y dentro de Latinoamérica, Argentina, por estar posiblemente en la condición de mayor atraso en términos de la competitividad, puede llegar a ser de los más afectados. Entonces, ¿cómo resuelve o cómo resolvería el gobierno respuesta a las inquietudes de estos sectores sensibles más la metalmecánica? Con cupos anuales. Entonces, dicen que hay cupo de tonelaje de textiles, dicen que hay cupo de pares de zapatos que podrían, con máximos que podrían llegar a entrar, y también ahora aparece tubos sin costura y otros elementos vinculados a las empresas que se encuentran nucleadas de Nadimra, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que contarían con cupos para las importaciones de estas producciones. Esto ya lo probó el gobierno del año pasado, lo inició este año y sin embargo no ha, yo diría, logrado detener las críticas, porque se supone que si ya tenés ese topeo, esa cuotificación del tema calzado, del tema textil, del tema metalúrgico, y sin embargo la queja continúa, uno diría, o ha habido una desprolijidad en la administración del comercio exterior de estas zonas, o estoy haciendo ruido pese a que ya me concedieron esto. En cualquiera de las dos cuestiones, esta semana, cuando se constituyan o se vuelvan a reunir estas mesas donde van a estar sindicatos empresarios de una determinada rama productiva, más Ministerio de la Producción y Ministerio de Trabajo, se supone que va a haber algún tipo de novedad, algún tipo de monitoreo y resolución en relación a esta situación, ¿de cara a qué? Y bueno, a un intento que el gobierno con legitimidad está intentando ver si puede neutralizar, que es que el famoso paro del 4, 5, 6 de abril no termine efectuándose. Es decir, va a ser un intento a partir de decir, el diálogo no se corta nunca, nos sentamos para encontrar medidas concretas, si te sentás y logramos esas medidas concretas, ¿por qué vas a hacer el paro? Bueno, esto es una lógica que en el caso de los maestros, por ejemplo, no le ha dado resultado. Sería deseable que en el caso de las cuestiones más vinculadas a la producción pudiera haber algún tipo de, diríamos, respuesta satisfactoria. Yo creo, insisto, que no es fácil. Creo que aquí tenemos elementos difíciles de remontar, como es el del mercado interno. Creemos que en lo que veníamos analizando recién con Rubinstein, él piensa que en el año las paritarias van a ir cerrando 2 puntos arriba de la inflación. Yo creo que la demanda que está haciendo Bain particularmente y algunos otros economistas que no andan mal con el gobierno y que miran de qué manera podría llegar a sentirse a nivel del feeling de la gente que la mejoría empieza a mostrarse, es si en cambio en lugar de 2 por lo menos cerrase a 5 puntos arriba de la inflación cada una de las paritarias. Me parece que aquí estamos en una disyuntiva interesante que se manifestaría simbólicamente en dos extremos. Un extremo, la rigidez con que se está manejando el tema del famoso 18,
que ahora ya sería 19, de la paritaria docente. Mientras que el otro extremo es el de los bancarios. Palazzo logró un cierre de paritarias que superó el 24%. Estamos hablando de casi el 25%, más algunas otras cuestiones que han quedado dando vuelta ahí, que elevarían más aún la calidad del cierre de la paritaria bancaria. No casualmente, comentábamos recién en el pase con Emiliano, ahí ya uno de los Moyano, diríamos, más mediáticos, Facundo, el diputado del Frente Renovador, está planteando que el nuevo secretario general de la CGT debiera ser uno y debiera ser Palazzo. Insisto, también este es un hecho histórico porque sería la primera vez desde que surge la CGT que tuviera un secretario general que no fuera peronista. Obviamente todos saben que sin militancia en las internas ni nada que se le parezca, Palazzo es un hombre vinculado al radicalismo, toda la vida lo ha sido. Y en el gremio bancario siempre el radicalismo ha tenido peso, pero en este caso además tiene una conducción que puede exhibir logros. Digo, tanto el cierre de este año como el cierre del año anterior y el cierre de los últimos años de los bancarios ha sido, yo diría, más que satisfactorio para el sector. Yo diría que hay tres sectores que a nivel gremialismo durante los últimos años, tal vez la última década, han ido obteniendo concesiones y beneficios por superior a la media del resto de las actividades productivas, y no solo productivas sino también de servicios a nivel nacional. Esos tres sectores son sin duda bancarios, sin duda camioneros, ahora más relativizado lo de camioneros, y sin duda judiciales, O sea, estamos hablando de un gremio estatal, otro gremio que abarca estatales y privados, como es bancario, y un gremio de privados, como es el de camioneros. Entonces, estos tres sectores sin duda claramente han sido los que a los que mejor le ha ido en la feria, como se suele decir en España, ¿no es cierto?, en términos de logros. Bueno, el debate hoy, y que seguramente va a terminar en el medio, no va a ser el 18 o 19% que se está hablando con maestros, tampoco va a ser el 25%, 24 o 25% de bancarios, sino que seguramente va a estar en el medio. Tampoco hay mucho en el medio, digo, no es que hay una dimensión de 10 puntos o 20 puntos, estamos hablando de una diferencia de 5 o 6 puntos, pero que en el bolsillo esta diferencia obviamente se siente. Más, insisto, en un año electoral. Entonces, ¿qué es esperable? O que haya en las mesas estas sectoriales que estamos hablando que originaban este análisis. Puede que se modifique el cupo, puede que aquel cupo planteado anual se plantee como achique, entonces que haya un mayor cierre para los sectores sensibles, digo calzado, textiles, juguetes y las metalúrgicas nucleadas en Adimra. Puede que haya una mayor coordinación para que los controles sean más rígidos. Esto también puede darse. Y lo que seguramente van a pedir particularmente los textileros, pero también los amigos del calzado, es que haya una fuerte intervención para que el principal elemento de afectación de hoy de las ventas en estos sectores, que es el contrabando, tenga límites y pueda ser acotado para que deje de influir tan negativamente en el mercado interno de cada uno de estos sectores que estamos analizando. Hacemos un intervalo musical y venimos para nuestro último tiempo de programa. Some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydreams. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting
inside. It's much less picturesque without a catching light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Y volvemos con actualidad y Mercosur. Y obviamente interesa decir que hoy está habiendo una situación en la cual se está terminando de consolidar esta particular dificultad que el Mercosur tiene para resolver el tema de Venezuela. Ha habido avances muy concretos en la semana pasada entre los 4 cancilleres o los cancilleres de los 4 países originarios del Mercosur, y la situación con Venezuela continúa sin resolver, o agravándose o avanzándose en la posibilidad de que Venezuela termine fuera del Mercosur. Yo creo que este es un tema que seguramente en un año electoral, con la sensibilidad que hay, con la particular situación que se vive en Venezuela, es muy posible que sea dejado de costado. Ahora, volvamos a lo que estábamos hablando recién, y uno podría decir que contra el discurso oficial de gradualismo importador, como viene planteado, los industriales en el día de hoy están alertando fuertemente de que, entre comillas, ya se siente el daño. ¿Y a qué atribuyen estas críticas, no es cierto, de los gremios? El gobierno dice que son intereses políticos, pero desde las cámaras empresarias hablan de error de diagnóstico. ¿Por qué dicen error de diagnóstico? Y bueno, porque algunos piensan de que el gobierno tomó muy a la ligera esta situación nueva que se da en los flujos internacionales a partir del triunfo de Trump. Es decir, dicen, así como no vieron que lo de los limones no se iba a concretar y todavía los limones están parados, prometieron 60 días, estamos casi al borde de los 60 días, bueno, están ya la novedad de que los limones vuelven o no al mercado de Estados Unidos. Así como se equivocaron con decir que no iba a haber afectación por el cambio de administración, y esperábamos que a esta altura ya los envíos de carne y de retorno de las carnes al mercado norteamericano se estuviesen manifestando. Esto no ha ocurrido. De la misma manera en que no previeron que seguramente esto sobrestoca lo que hacíamos referencia de México y de China, iban a estar amenazando, ¿no es cierto?, la región de manera que lo están haciendo. Ellos, las cámaras sectoriales, dicen que este aumento que se está produciendo en juguetes, en textiles, en calzado, en las empresas, las que se vean afectadas, empresas de integrantes de ADIMRA, tiene que ver precisamente con errores de diagnóstico, y por eso es que le pegan, diríamos, directamente al Ministerio de la Producción y también de costado a la Cancillería por precisamente no haber alertado sobre estas situaciones. Y bueno, algunos ya han salido, además de hablar de el aumento y de cuánto pesan las importaciones en las ventas de determinados mercados, particularmente quienes más estudiado lo tienen son los textileros de la Fundación Proteger. También han aprovechado la volteada para salir y decir, señores, ustedes anunciaron que se había salido de la recesión. No se ha salido de la recesión. Acá yo creo que ha habido una gaffe del ministro Duhovne, que muy rápidamente tomó estos datos a los que hacía referencia recién en la charla que teníamos con Gabriel Rubinstein, para marcar que la peor etapa ha quedado atrás. Técnicamente, todos sabemos, se necesitan 2 trimestres para afirmar que se ha salido de un tiempo recesivo. Obviamente hay que esperar los resultados del último trimestre, que por supuesto terminan al fin de marzo. Entonces no podemos adelantarnos, por más que haya indicios de alguna mejora. Yo creo que los números de febrero son preocupantes en caídas de mercado interno y de consumo. Yo no sería tan, diríamos, optimista o voluntarista en decir que se ha salido ya de la recesión, o por lo menos, digámoslo con todas las letras, la gente no lo nota,
La gente no lo nota. ¿En qué uno nota alza? Y nota alzas en el tema turístico, sí. Hay mucha gente que se va afuera, pero se va afuera a costa de no ir y veranear en las playas nuestras. Se ha ido afuera porque no solo era más barato ir afuera, sino que además tenía el atractivo de traer elementos, particularmente de electrónica, de calzado, de algunas marcas, ¿no es cierto?, de ropa, a valores irrisorios en relación al mercado interno, ¿no es cierto?, a cómo se lo consiguen acá. Inclusive llegamos a tener esta suerte de situación patética en la cual algunos periodistas se quejaban porque aparecía reflejado que en el exterior se conseguían productos argentinos más baratos que acá. Y esto obviamente es algo que nos tiene que llamar la atención, pero esencialmente tiene que hacernos dar cuenta de que hay algo que no funciona, y que lo que no funciona es la puesta en marcha de la agenda de la competitividad. Es decir, si tenemos atraso cambiario, si no se hacen las inversiones en infraestructura que posibiliten mejorar la conectividad y bajar costos logísticos, si el tema de la falta de crédito a la producción y particularmente a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales sigue deteniéndose, si la prometida y famosa reforma impositiva que privilegiara la producción continúa demorándose, si esencialmente las tasas continúan siendo para provecho de aquellos que jerarquizan la actividad financiera por sobre la productiva, es decir, la especulativa por sobre la productiva, y bueno, este tipo de cuestiones como las que estamos analizando no debieran generar el ruido o la sorpresa o el escándalo que han originado en los últimos meses. Entonces, me parece que lo que hay que intentar, y por eso, insisto, no es casual que la marcha se haya dirigido al Ministerio de la Producción, lo que hay que encarar es la agenda de la competitividad para que no nos vaya a ocurrir lo que anunciábamos la semana pasada, ¿no es cierto? Aparecen las oportunidades. México resuelve comprarle a Argentina y a Brasil, y resulta que nosotros no estamos en condiciones competitivas como para poder aprovechar los pocos elementos positivos que la realidad internacional nos plantea. Es decir, tengamos en claro, inversiones por ahora no van a venir. Terminemos con crear falsas expectativas para cerrar el año como el año pasado, donde se sacrificó mercado interno porque iban a venir inversiones y nos quedamos sin mercado interno y sin inversiones. Seamos muy serios en esto, no creemos falsas expectativas. Este es un año electoral, muchísimo menos que el año pasado. Las inversiones que se anuncian pueden llegar a concretarse, y seguramente el famoso wait and see, es decir, esperar y mirar, tiene ahora sí un cronograma muy clarito, que son las PASO de agosto y sobre todo las elecciones de octubre. A partir de ese momento veremos, en función de los resultados electorales y de las señales que se transmitan, si las inversiones pueden tener algún viso de seriedad, fundamentalmente a partir de este fin de año. Estamos finalizando Actualidad y Mercosur de hoy. Seguramente vamos a tener una semana que nos traerá novedades y las volveremos a analizar el próximo lunes aquí a partir de las 12 horas. Nos estamos yendo. Gracias a todos por la atención. Chao. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Actualidad y Mercosur. Próximo lunes a las 12 en Trade.